Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de julio del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Muy buenos días a todos, gracias, señor. Procedemos entonces a indicar los resultados de la inflación en el mes de julio del 2022. En ese sentido, la tasa mensual del mes de julio alcanzó 0.7%, como vemos, superior al 0.5 que había verificado en el mes previo, pero inferior al 1.2 que se había verificado en el mismo mes del año anterior. Por su parte, la inflación acumula en 7 meses del año la tasa del 6.7%, superior al 6 del mes previo y al 2.7% que había verificado el mismo mes del año anterior. Con estos resultados, la tasa interanual alcanzó en julio 11.1%. Como vemos, en abril había alcanzado en el año su tasa más alta del 11.8 y desde entonces ha mostrado una moderación, eh, manifestando en esta oportunidad un 11.1% en términos interanuales. En cuanto a la inflación núcleo, esta se ubicó en 0.6% mensual, superior al 0.5 del mes previo y al 0.6 y similar al 0.6 del mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 4.2% y en términos interanuales la tasa alcanza los 7.1%. La inflación subyacente, hablamos de aquella que está libre de frutas y verduras, alcanzó la tasa del 0.9%, superior al 0.6 del mes anterior y inferior en este caso al 1.1 que había verificado el mismo mes del año anterior. Acumula una tasa del 6.4% y en términos interanuales la tasa es del 10.3%. Acá vemos un poco la evolución en forma mensual. Si bien tuvo un crecimiento otra vez en julio, luego de los meses previos, hablamos del 0.5 que había verificado en junio y 0.2 en mayo, es menor al 1.2 del mes previo. La inflación núcleo que se ubicó en 0.6, similar al del mismo mes del año anterior. Y la subyacente, que fue 0.9, también fue levemente inferior al 1.1 que había verificado el mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver un poco el comportamiento, cómo está distribuido el 0.7, si vemos el comportamiento por agrupación. Digamos que este resultado del 0.7 está principalmente explicado por aumentos de precios de los derivados del petróleo, principalmente dentro de otros bienes, ¿verdad? Los servicios, ¿sí? Y en menor medida bienes alimenticios, gastos en salud y determinados bienes durables. Acá podemos ver, por ejemplo, que en el caso del total de bienes, la tasa mensual fue del 0.7% de incremento. Dentro de esta agrupación tenemos los bienes alimenticios que aumentaron un 0.2%. En esta agrupación se observan aumentos de precios de harina, por ejemplo, ¿verdad? Que impactaron en los precios de los productos panificados y pastas alimenticias. Por otro lado, las mantecas y principalmente aceites verificaron incrementos debido a la escasez de materias primas. Igualmente, productos lácteos con aumentos de precio, principalmente leche y queso, explicado por aumento de costos de producción, entre ellos el de mano de obra, por ejemplo, incremento del salario mínimo, también combustibles e insumos para el envasado. También huevos, azúcar, bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas y tabaco con subas. Estas fueron atenuadas por las disminuciones de precios que en promedio se ha experimentado, por ejemplo, con la carne vacuna y productos sustitutos como carne ave, carne de cerdo y embutidos. La carne de pescado sí también experimentó un incremento. En cuanto a los bienes alimenticios sin frutas y verduras, excluyendo los rubros volátiles, la tasa es del 0.5, levemente, o sea, superior, y esto seguramente influenciado por los rubros volátiles como frutas, hortalizas y tubérculos que tuvieron reducciones este mes. Otros bienes, por su parte, aumentó un 1.1%,
Este segmento resaltan los aumentos de los derivados del petróleo principalmente, prevalecen los aumentos de precios de gasoil común, gasoil aditivado, nafta común, nafta super, como resultado del ajuste realizado en la segunda quincena del mes pasado, el mes de junio, y digamos, esta se completó en el mes de julio. Los precios internacionales del crudo, por supuesto, continúan elevados, aunque a un ritmo de crecimiento menor en el último mes. Finalmente, también tenemos a los bienes durables, donde se observan aumentos moderados en muebles y artículos para el hogar, electrodomésticos. Adicionalmente, se menciona un incremento de precios en artículos de higiene para el hogar y vestimenta. Como podemos ver, otros bienes ha sido, digamos, el segmento que más ha aumentado en esta agrupación. El total de bienes que tuvo un incremento de 0.7%, acumula 8.5% en el año y en términos interanuales la tasa es del 15% de incremento. Por otro lado, tenemos a los servicios que han aumentado, incluyendo la renta, un 0.8 en términos mensuales, principalmente influenciados por el 0.9% de crecimiento mensual que se da en servicios en esta oportunidad. Vemos acá un incremento mayor al que se ha venido verificando en los meses previos. Recordamos que las tasas en este sector venían siendo entre 0.2, 0.3, incluso 0.4. El mes anterior fue 0.5. Ahora este aumentó a 0.9% ya en julio. Y aquí observamos aumentos, por ejemplo, en los alimentos y bebidas consumidas en bares y restaurantes, comidas preparadas para llevar, así también aumentos de precios en otros servicios, como servicio doméstico. Este está directamente relacionado al ajuste del salario mínimo. Servicios de cuidado personal, mantenimiento de vehículos, servicios de suministro de agua corriente, servicios de reparación de equipos para el hogar, servicios de alojamiento, servicios de mantenimiento del hogar, entre otros. Con relación a los gastos en salud, se destacan aumentos de los productos farmacéuticos, consulta médica, atención oftalmológica, servicios de laboratorio e internación. En esta agrupación también la de transporte, por ejemplo, destacan los incrementos de precios en pasajes ómnibus y micros interurbanos e internacionales. La renta, por su parte, experimentó un crecimiento, o sea, sin variación en el mes. El total de servicios y renta con un crecimiento del 0.8 acumula un 3.8% en el año y la tasa interanual es del 5.3%. En el contexto externo podemos ver cómo ha venido evolucionando los precios del petróleo que se han venido moderando en alguna medida. Aquí vemos, por ejemplo, que el Brent cotizó en promedio en el mes de julio $104.9 por barril. Esto representa un freno, digamos, en el ritmo de crecimiento, pero sigue aumentando a una tasa importante, en este caso del 41.2% interanual. En el caso del WTI, también con $99.9 el barril, aumenta una tasa del 37.7% interanual. Esto es si consideramos los precios al que estaban hace un año de $72.6 el barril. En cuanto a la inflación mundial y regional, respecto a algunos países que fueron seleccionados, los datos que tenemos disponibles son los del mes de junio. En términos mensuales, vemos que Argentina ha sido el que ha experimentado la tasa mensual más alta, bastante más que el resto de los países, 5.5%, seguido de Estados Unidos, Perú, Chile y México en ese orden. Paraguay se ubicó ese mes en un 0.5%. Y en términos interanuales, digamos que luego de Argentina, Chile y Brasil, Paraguay con una tasa del 11.5%, muy de cerca, seguido de cerca de Colombia, Uruguay y Estados Unidos en torno al 9%. Con los datos disponibles al mes de julio, que en este caso sería el de Perú, además del 0.7 experimentado por Paraguay en términos mensuales, Perú lo hizo a una tasa del 0.94%.
En términos interanuales, además del 11.1 de Paraguay, el dato de Perú revela un crecimiento del 8.7%. Aquí podemos observar un poco la evolución en términos mensuales e interanuales. En el caso de Brasil, una tasa del 0.67 en términos mensuales, con una tendencia alcista para el índice general. Se ve nuevamente la fuerte incidencia, en este caso de transporte, una tasa interanual del 20% y alimentos del 13.9%, donde el índice general se encuentra en 11.9%. Una situación similar se da con Perú, donde en el mes tuvo nuevamente un repunte, en este caso 1.2, el índice general en 8.8, muy influenciado por alimentos y transporte, 14 y 13% de incremento. En Chile también se ve un fuerte incremento en el último periodo, con una tendencia todavía creciente, 12.5. Si bien ha mostrado una cierta moderación respecto al comportamiento mensual en los meses previos, continúa creciendo a una tasa importante, donde los alimentos crecen a un 18% y transporte lo hace un 24%. En el caso de Colombia, una situación similar a la anterior, más influenciado por un fuerte aumento, sobre todo de alimentos, que ha mostrado cierta volatilidad en el último periodo, y también transporte crece un 8.3%. En el caso de Ecuador, un 0.6 en términos mensuales, llega a un 4% de crecimiento en términos generales, mientras que los alimentos crecen a un 7% y los transportes a un 8.8%. México también, con un repunte nuevamente este mes del 0.8%, donde alimentos y transporte crecen 11%, 8% y 6% respectivamente. Uruguay también un crecimiento relativamente estable en términos mensuales respecto a los meses previos. Se observa cierta estabilidad acá en términos interanuales, donde el índice general alcanza los 9.2%, alimentos crece a un 10.8% y transporte a un 13.6%. Argentina, que fue el país que experimentó la tasa mensual más alta, también revela en términos interanuales la tasa más alta, en donde los alimentos y bebidas crecen a un 66.9%, mientras que transporte lo hace un 55%, y esto mantiene el índice general en 65% en términos interanuales. Estados Unidos, por su parte, volvió a experimentar en junio un crecimiento del 1.4%, en donde continúa aumentando la tasa interanual. En este caso se ubicó en 9.1%. Hay una desaceleración en el ritmo de crecimiento del transporte. Aún así crece a una tasa interanual del 9.5%, y los alimentos que siguen creciendo a una tasa, en este caso el último mes, con disponibilidad de datos de 10.4% interanual. En la zona euro, también un crecimiento del 8.6% en términos interanuales, donde los alimentos y transportes crecen a un 10.4% y 14.4% respectivamente. Alemania también marca un freno en el ritmo de crecimiento de los transportes, mientras que los alimentos continúan creciendo, como podemos ver. Y en términos interanuales se moderó un poco a un 7.6%. China, por su parte, con un crecimiento del 0% en términos mensuales, la tasa interanual es del 0.5%, los alimentos aumentan un 2.5% y los transportes, los que más están aumentando, un 8.5%. Aquí podemos ver específicamente lo que son los combustibles para vehículos, en este caso las variaciones mensuales, donde Perú y Estados Unidos reflejaron los incrementos más importantes en este caso. Paraguay lo hizo a una tasa promedio del 2.7%. Brasil y Alemania con disminuciones en términos mensuales. En términos interanuales, destaca a Estados Unidos como el más importante, con el 60.2%. Aquí vemos a Perú y a Paraguay ya ubicado en tercer lugar, seguido de Argentina, Ecuador, Alemania y Chile en ese orden.
En cuanto al índice de precios de los alimentos, vemos que las tasas interanuales de algunos alimentos registraron un menor crecimiento. Estamos hablando básicamente de azúcar, hablamos de carne y cereales que han mostrado cierta moderación en su ritmo de crecimiento. Sin embargo, aceites y lácteos mostraron nuevamente un crecimiento. El índice de alimentos muestra un crecimiento interanual del 23.1% en su conjunto. En el contexto interno, vemos que sigue habiendo una fuerte incidencia de los combustibles y de los alimentos en el resultado interanual del 11.1%. También podemos ver en este caso que los servicios que han tenido un comportamiento bastante estable y moderado también han comenzado a experimentar tasas un poco más altas y se ubicaron en este caso en un 5.7%. El IPC sin alimentos y energía también se ubicó en 5.7%. Aquí vemos las incidencias justamente en términos mensuales. Ese 0.7 mensual está principalmente explicado por el 0.3 puntos porcentuales de energía, ¿sí? Combustibles, y 0.3 puntos porcentuales de servicios, que son los dos sectores que más están incidiendo en el resultado del mes. También, por supuesto, alimentos, pero en menor medida, 0.1 puntos porcentual, y los bienes, que es 0.1 punto porcentual de incidencia. Atenuaron este resultado, digamos, las frutas y verduras, que tuvieron una incidencia negativa, en este caso de 0.1 puntos porcentuales. En términos interanuales, el 11.1%, principalmente influenciado, como vemos, por energía, 3.1, y 3.3% para alimentos, perdón, 3.3 puntos porcentuales para alimentos, seguido de los servicios, 2.2 puntos porcentuales. En este caso, los bienes incidieron en 1.1 puntos. Podemos ver también acá la moderación que se ha dado en el crecimiento del índice, perdón, de la variación en términos interanuales, que se ubican en 11.1%. Aquí podemos ver dentro del mercado doméstico la evolución de la carne vacuna en términos mensuales. Vemos una reducción, en este caso por tercer mes consecutivo, del 0.3%. Es leve, pero sigue marcando una moderación. Aquí podemos ver el resultado en el mes de julio por cortes. Ese 0.3 está influenciado, digamos, por los precios que han marcado disminución. Varios cortes han marcado disminuciones. En este caso se resalta, por ejemplo, la colita cuadril. Vemos también la carnaza de segunda, carnaza de primera. Aquí podemos observar también caídas en paletas y en tapa cuadril, ¿verdad? Por su parte, productos como la costilla de segunda experimenta un crecimiento, en este caso, de 3.1% mensual, y puchero de segunda y puchero de primera, que también han mostrado crecimiento. Esta leve reducción es en promedio, o sea, los precios prácticamente se mantienen en los mismos niveles que habían alcanzado en junio, ¿verdad? Acumulan en el año un 3.7%. Sin embargo, en términos interanuales, el crecimiento es del 11.3% para este producto. El mes previo había tenido una caída mayor del 1.1% en términos mensuales, y en mayo había caído un 0.5%. Aquí podemos ver la evolución justamente de lo que son los productos de carne, la carne vacuna, en este caso en términos interanuales con un crecimiento del 11.3%, la carne de cerdo 12.7%, y los alimentos están aumentando a un ritmo del 14.2%, y la carne ave, el producto que más está aumentando, que también se moderó en el último mes, crece a un 25.1% interanual.
Aquí podemos ver el resultado del último mes de los diferentes productos o cortes, tanto de aves como de cerdo. En el caso de las aves, prácticamente igual, una leve reducción del 0.1%, con disminuciones de precios en muslo, pechuga y puchero, perdón, muslo y puchero básicamente, mientras que la alita de pollo, el pollo entero y el puchero con incremento. Todos son muy leves, digamos, ¿verdad? Acumula 6.6% de crecimiento, mientras que en 12 meses el crecimiento es del 25.1%. Por la parte de cerdo, la disminución es del 0.2%, muy influenciado por la disminución que se da principalmente en costeleta, pero también la pierna de cerdo y la paleta de cerdo. La costilla es la que experimentó una suba en este mes. Como vemos, él acumula un 10.2% de caída, mientras que respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento es del 12.7%. En los meses previos, comportamientos de precio que se mantienen estables, 0.1% de crecimiento para las aves y 0.6% de caída para cerdo. En mayo también había crecido 0.1 aves, mientras que cerdo había disminuido un 1%. Aquí observamos la evolución de los productos lácteos, aceites y panificados, aceites con la tasa interanual más alta, los panificados que continúan creciendo y en este caso alcanzan la tasa del 20.4%, mientras que los lácteos se han moderado pero creciendo a un 12.8% interanual. Los precios del trigo en Chicago han tenido una desaceleración importante. Aún así, siguen creciendo a un ritmo del 21.6%. Esto sigue influenciando en el crecimiento, sobre todo de harinas, que aumentan en términos interanual en 38.2%. También lo hacen cereales y productos panificados, como vemos, 24 y 19.2%, mientras que los productos lácteos, quesos y huevos experimentan, ¿verdad? Una moderación en su crecimiento. Aquí observamos la variación mensual, en este caso específico de aceites, que volvió a experimentar un crecimiento del 3.8%. Aquí podemos ver el tema de combustibles, que en el mes de julio tuvieron un incremento del 3.4%, y este incremento se ve principalmente en gasoil común, que aumentó un 4.5%, nafta super y nafta común 4.1 y 4.8, el gasoil aditivado un 1.8%, mientras que el gas de uso doméstico con una leve disminución del 0.3%. Los combustibles están acumulando un 33.6% de aumento en el año, y en términos interanuales ya es del 43.5%. El mes previo el aumento había sido del 2.2%, y en mayo el aumento fue del 0.1%, prácticamente sin cambios. En cuanto a la proporción de las variaciones positivas, el 54.8% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. Esto es si comparamos contra el promedio del 95 al 2001, que fue del 40.4%, y el promedio total del 44.1%. En cuanto a los reportes puntuales, si observamos las principales variaciones por subgrupos ordenados por participación o por incidencia, las principales incidencias están en combustibles, servicio doméstico y comida consumida fuera del hogar. Combustibles incidió un 0.3 puntos porcentuales en el 0.7, participando en un 41.2%, como podemos ver. Servicio doméstico, que tuvo una influencia principalmente el ajuste del salario mínimo, se ubica en segundo lugar con la incidencia de 0.1 puntos porcentuales. Por su parte, las hortalizas y tubérculos, embutidos, carnes conservadas, carne vacuna, frutas frescas, entre los productos con tasas negativas que inciden en términos negativos al 0.7 del mes. Al ordenar por tasas,
Las principales disminuciones se dan en hortalizas, tubérculos, embutidos, frutas frescas y combustibles líquidos para el hogar, específicamente gas de uso doméstico, mientras que aumentan el café, servicio doméstico, combustibles, aceites, quesos, otras leches y transporte interurbano con harina, entre los principales. En términos acumulados, los combustibles, hortalizas y productos panificados con las mayores incidencias, mientras que carne vacuna, carne de cerdo y menudencias vacunas con las principales incidencias negativas en el resultado acumulado. Ordenados por tasa, carne de cerdo, carne vacuna y menudencias con caídas, mientras que combustible, aceite, harina, hortalizas y tubérculos frescos, así como huevos, con las mayores tasas de crecimiento. En términos interanuales, los combustibles, las hortalizas y carnes vacunas con las mayores incidencias, como podemos ver, positivas, mientras que entradas a actividades deportivas con las incidencias negativas componen este resultado. Ordenados por tasa, la entrada deportiva coincidente con el anterior. Combustibles, harinas, aceites, hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas y carne de ave con las mayores tasas de crecimiento. Los principales aumentos por rubros. Podemos observar que destacan de manera importante la cebolla, en este caso, y otras frutas frescas del 17.2% y la cebolla del 28.2%. Paquetes turísticos al interior, todo incluido, vemos que también aumentó, así como queso rallado, café torrado, alquiler de sillas y mesas y cebolla de hojas entre los rubros que más han aumentado. Y con caídas se puede observar a la selga, a la lechuga, tomate, repollo, banana y perejil. Estos son los resultados promedios que verifica en el mes de julio. En el caso del tomate, por ejemplo, vemos una disminución del 14%, pero hemos observado también que en los últimos días del mes el tomate volvió a mostrar un crecimiento en los precios que seguramente se verán reflejados en los resultados del mes de agosto.